y examinarse tarde no le veo nada de espléndido. Entonces, extemporáneo, fuera de tiempo. Ya habiendo realizado lo que la norma me indica, ya pasó la fecha para que la persona que no se haya examinado dentro del plazo que nuestro calendario académico indica, pues ya corresponde el examen extemporáneo que se realizó el pasado día viernes. Hoy nos corresponde el poder continuar con nuestro desarrollo de la clase. Y creo que nadie se puede quejar, creo que era un examen sumamente fácil, ¿verdad? Uno de los más fáciles que he pasado en mi vida, incluso las preguntas creo que fueron sencillas, ¿o cómo lo sintieron ustedes? Bien. Sí, licenciado. Sí, licenciado, todo bien, gracias. Y espero que así haya sido, porque el primer parcial es clave para poder asegurarse por lo menos la zona mínima. A partir de acá, inicia un poquito más interesante el tema en cuanto a que el segundo parcial, obviamente, viene mucho más condensada la información que vamos a ir abordando en los diferentes temas. Algunas lecturas dirigidas y algunos otros tipos de herramientas por las cuales vamos a ir, o metodologías por las cuales vamos a ir avanzando dentro de lo que nos sugiere nuestro pensum de estudios y nuestro programa de estudios. Vamos a continuar hablando desde el punto del despojo. Y que se acuerdan que veníamos platicando para retomar un poco de los diferentes procesos que nuestro país ha vivido a través del tiempo y la vulneración que los pueblos indígenas han vivido durante este tiempo, y que podemos tener como punto de partida la propia conquista del territorio americano, más precisamente el territorio de Guatemala, que es el que nos interesa poder discutir por obvias razones, pero también hicimos un breve paseo o hicimos una breve descripción de diferentes momentos históricos en los cuales ha tenido relevancia esa vulneración a los diferentes derechos contenidos no solo en legislación interna, sino legislación internacional o en materia de derechos humanos, que han venido a vulnerar principalmente los derechos inherentes no solo al ser humano, sino que también se ha hecho palpable que la vulneración de los derechos es mucho más visible o es mucho más evidente en ciertos sectores de la población, y que sobre todo son aquellos sectores que pertenecen o se identifican como indígenas. Muestra de ello es que los niveles de pobreza estadísticamente son muchísimo más marcados en estas poblaciones, y lo discutimos también con algunas cuestiones referentes a la alimentación. ¿Se recuerdan ustedes que hablábamos, por ejemplo, de los índices de inversión en educación, los índices en desnutrición aguda, etcétera, y que son muchísimo más interesantes los datos y mucho más lamentables, por supuesto, en comunidades que se identifican como indígenas principalmente. Ahora hablemos del despojo. ¿Y qué nos habla del despojo? Claro, esto es un tema que es meramente un repaso, llamémosle así, porque eso ustedes lo tuvieron que haber visto en Guatemala. ¿Estoy en lo correcto? ¿Hay alguien del otro ya están en exámenes o qué pasó? ¿Alguien se recuerda qué es el despojo o qué recuerda del despojo? Muy buenas noches. Buenas noches, mi amigo, adelante. Básicamente el despojo es aquel momento donde a la gente le quitaron sus tierras y de alguna manera en la historia se las dieron a los terratenientes. Exactamente. El despojo es, y yo creo que más que leer la diapositiva, podemos discutir
las diferentes vertientes que tiene desde el punto de vista cuando los pueblos indígenas fueron despojados en esa fundación de lo que hoy conocemos como Guatemala o la misma conquista, en cómo las poblaciones indígenas fueron despojadas de sus tierras, pero creo que no podemos limitar el término despojo netamente a hablar del momento de la conquista, sino que también deberíamos de tomar en cuenta los diferentes momentos históricos en que las poblaciones indígenas han sufrido de despojos. Podríamos ir a la construcción de las famosas hidroeléctricas, que podríamos encontrar posiciones un poco discutidas en cuanto a hablar si las hidroeléctricas son de una conveniencia nacional. Yo tengo mi propia postura. Yo creo que las hidroeléctricas, y hablo de las hidroeléctricas porque platicamos, por ejemplo, en cómo el Estado de Guatemala fue condenado por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy. La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que Guatemala era culpable de no haber respetado a las poblaciones que se encontraban dentro del área que se veía en la que se construyó la hidroeléctrica Chixoy. Poblaciones como, por ejemplo, Rabinal, Granados y otras del departamento de Baja Verapaz, que fueron afectadas, fueron inundadas por la construcción de la hidroeléctrica, y que obviamente los pueblos se organizan y llevan esto a una consulta de carácter internacional, y Guatemala sale condenado. Incluso dentro de la condena que se le dice a Guatemala, o se le indica a Guatemala, que debe de buscar la manera de resarcir y sobre todo darle acompañamiento a todas estas personas que salieron afectados por esa movilización. Y sobre todo que es una movilización que llama la atención porque nuevamente es una comunidad como Baja Verapaz, principalmente, que fue sumamente afectada durante el conflicto armado interno. Ahí encontramos personas que fueron masacradas, que fueron desplazadas, que habían perdido ya originalmente sus tierras, que luego logran volver de alguna manera, volverse o generar cierta normalidad de alguna manera u otra, pero nuevamente son vulneradas en los derechos de la propiedad al momento de que el Estado decide expropiar esas tierras con la finalidad de justificar la construcción de una hidroeléctrica. Por supuesto, es evidente que hay un beneficio de carácter común para la población. Sin embargo, es discutible también si no existían alternativas en poderla realizar esta hidroeléctrica en otros lugares donde no fueran vulneradas poblaciones que de por sí ya habían sufrido vulneraciones. Y no terminan ahí los despojos. Nos podremos ir a hablar ahora con el tema de la minería. En el tema de la minería vamos a encontrar casos como, por ejemplo, el caso se me fue el Store en Izabal. Podríamos ir, hay un lugar en Jalapa o Santa Rosa, se me fue ahorita el lugar, San Rafael Las Flores, y otros lugares en Guatemala donde la población de forma drástica han rechazado el tema de la construcción de minas, y donde el Estado ha priorizado el tema de la explotación y el beneficio, aduciendo el bien común. Y que obviamente esto también genera un despojo, quizás de manera indirecta, porque las poblaciones o las tierras que se encuentran alrededor, de una u otra forma, son obligadas a ser vendidas, puesto que obviamente es imposible tener cultivos alrededor de un lugar donde prácticamente dejan árida la tierra. No sé si se les ocurre otra forma, o recuerdan ustedes otra forma en que las poblaciones indígenas, principalmente estas, han sido movidas de los lugares o han sido despojados de las tierras donde los mismos residen. ¿O qué opinan ustedes al respecto? Los mecanismos de horror. ¿Por qué los mecanismos de horror? Andrea, si me podrías ampliar la idea.
Bueno, jóvenes, ¿están ahí o estamos durmiendo? Sí, Miguel, adelante. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Escucha bien. ¿Qué tal, Miguel? Te escucho. Yo considero también que en los fondos también interaccionan armados, porque no es cierto que Fíjate, Miguel, que te escucho bien lejos. Si te pudieras acercar un poquito al micrófono. permítame. Ya, no sé si ahora me escucha mejor. Perfecto, te escucho. Sí, le comentaba, si bien es cierto, pues el despojo se dio por cuestiones puramente por tierras, pero también debemos tomar en cuenta el hecho de que muchas personas fueron despojadas de sus tierras por cuestiones del conflicto armado. Por ir no ir muy lejos, acá por Escuintla hay muchos lugares donde personas que tuvieron que abandonar sus tierras y salir prácticamente fuera del país porque por la misma situación, ¿verdad? Entonces considero que también pues es parte de lo que afecta también, ¿verdad? A las personas que han tenido esta situación de tener que abandonar sus tierras por cuestiones del conflicto armado. Sí, mira qué interesante porque me hiciste recordar una historia, historia que tiene una base histórica sobre el despojo que vivieron los pueblos indígenas, sobre todo en el conflicto armado interno. Yo recuerdo una historia que a mí en lo personal me conmovió mucho, que si no me falla la memoria se desenvuelve en Huehuetenango. La historia habla principalmente de una familia integrada por papá, mamá, abuelitos y unos niños, que son unos, si no recuerdo, eran 5 niños. Y la historia es narrada por uno de los niños que obviamente hoy ya es una persona adulta y cuenta cómo él, una mañana, el papá lo manda a traer maíz, mazorcas, él se interna en la plantación de maíz, cuando de repente, y con el hermanito, cuando a lo lejos él ve como soldados, así lo describe él, ingresan a la propiedad o a la casita donde residía la familia y los ejecutan a todos. Él cuenta cómo a todos los sacan afuera de la casa, a una de las hermanas la violan, a otros los ponen de rodillas y los ejecutan. En ojos de él, que tenía aproximadamente 10, 11 años, lo que contaba él, y el hermano tenía alrededor de 4 o 3 años. Son ejecutados y él, al ver que su familia estaba siendo ejecutada, toma la decisión, al estar en un lugar cercano a la frontera con México, de irse a México, donde es arropado y es adoptado por la República de México y le dan todo lo necesario para poder adaptarse y poder seguir adelante con su vida. A los años, él toma la decisión de regresar para que el hermano conozca de dónde eran ellos, su familia, y sobre todo también la idea de poder retomar las tierras que les pertenecían. ¿Cuál fue la sorpresa? Cuando ellos regresan, las tierras ya no están a nombre de ellos, sino las tierras ahora pertenecen a un militar, a una persona de alto rango perteneciente a las filas del ejército. Eso es otra forma en que estas poblaciones principalmente fueron despojadas de sus tierras y que el conflicto armado derivado de la movilización de las personas por tema del terror que causaba un conflicto armado interno
donde no había ni una parte buena ni mala. Creo que al final en ninguna guerra podemos hablar que hay parte buena y mala, porque al final los dos matan. Y fue el caso del ejército y la guerrilla, y que los pobladores que no querían tener un bando, porque ni siquiera creo que entendían cuál era el verdadero fin, decidieron emigrar. Muchos de ellos emigraron a México, incluso tuvimos una comunidad importante de migración hacia Bolivia. Hubo otra cantidad de personas interesante que emigró, por ejemplo, a Perú, y que fueron países que obviamente los arroparon y los acogieron de una forma interesante por el mismo tema cultural y también porque son países que tienen un índice de población indígena importante. Esto generó que quizás la adaptación fuera un poco más sencilla, obviamente dejando atrás muchas situaciones en su país y tener que regresar muchos años después a encontrarse que sus tierras pertenecen ahora a un terrateniente o a una persona que incluso es parte de esa misma línea que en su momento masacró a sus familias. Entonces el despojo creo que lo debemos de ver más allá de recordarlo como un tema meramente de la independencia, perdón, de la conquista o de la independencia incluso, debemos de recordarlo un poquito más integral en los diferentes pasajes de la historia de nuestro país. Ahí nuestro querido amigo Edwin quiere participar. Adelante, Edwin. Licenciado, compañero, buenas noches. Primero que nada, perdón por mi pequeña ausencia en esta clase, pero el IC me ha sabido tener ocupado por acá. Y segundo, es sorprendente cómo el ser humano tiene la ferviente capacidad de poder repetir los actos malos. No nos vayamos tanto a historia, mirémonos a la realidad actual. Véanse la crisis de Ucrania con Rusia, que están escuchando exactamente los mismos actos de despojo, de violaciones, de asesinatos en serie, de civiles asesinados. No, el ser humano, y por eso es de que pues yo me tomé ahorita el tiempo de acotar para esta clase, para que a ustedes pues les quede conciencia de que cada vida, de que cada persona, de que cada ser vivo tiene un valor. Es el valor fundamental de la vida, es el principio que también defendemos como abogados en determinado momento, el valor de la vida, que ese es el fin de poder recordarles a ustedes todo lo que ha pasado en este país y también así como en este caso recordarles lo que ha pasado a nivel internacional, ya que si no aprenden no aprenden ustedes a valorar la vida por lo que es, por un valor preciado, van a ser personas que pueden hasta repetir lo que les estamos enseñando. Fíjense que me estaba recordando de un experimento que hicieron en no recuerdo qué país, que es el cómo amaestrar, cómo hacer que una cantidad de alumnos de la actualidad llegaran a actuar y a pensar como en la Segunda Guerra Mundial, como Hitler amaestró a los alemanes. Al final del proyecto, porque fue un proyecto de cátedra, lo logró hacer con mentalidades actuales, pero es porque no tienen bien fijado el valor real de la vida. Ese es el fin de esto, que ustedes aprendan o que ustedes puedan darle un sentido real a la vida, tanto humana como animal, cualquier tipo de vida. Esa es mi conclusión para hoy. Muchas gracias, Edwin. Y principalmente yo creo que hay otra cuestión que es muy relevante y relacionada al derecho. Volvemos a encontrar, incluso en el conflicto armado que tenemos ahora en Europa del Este, o con el conflicto armado, vemos que el tema de la posesión de la tierra también siempre ha tenido un papel importante dentro de cualquier conflicto, dentro de cualquier situación de conquista. Es la conquista de las tierras, la posesión de la tierra y obviamente la posesión de las costumbres y de las formas de pensar. Eso es bien relevante dentro de los conflictos y dentro de las situaciones ideológicas que se pueden vivir o de un conflicto armado como tal. Pero vamos a hablar un poco también de la evolución histórica del despojo. Y que eso creo que solo vamos a leer la diapositiva porque ya hablamos bastante del despojo,
y los diferentes momentos que desde mi perspectiva han sido trascendentales dentro del desarrollo de la historia de nuestro país. El despojo como institución, producto de la colonización, tuvo un largo recorrido, iniciando perdón, ustedes que mis lentes acá, con el despojo violento de la tierra y riqueza por parte de la corona española, quien era la única con facultad para entregar la tierra a sus súbditos, colonizadores, como un premio por participar en las aventuras colonizadoras, la cual no representaba ningún esfuerzo en virtud que contaba con grandes extensiones de tierra despojadas a los habitantes prehispánicos. Recordemos también que, creo que con un buen amigo platicábamos, que no todo el territorio, porque a veces pocos, cuando no es tan así. Hay una cuestión que también hay que aclarar. No todos los territorios americanos estaban colonizados o estaban ya tenían presencia humana. La extensión de América como tal es enorme. Incluso hacíamos con este amigo la reflexión, o él me hacía la reflexión, que el territorio de lo que hoy es Estados Unidos y Canadá, con los Pieles Rojas, los Apaches y otras tribus que se encontraban allá, estaban ubicados en ciertos lugares específicos. No todo el territorio era parte de posesión de estas tribus. Había una gran porción de tierra que no tenía posesión. Son ciertos sectores de América, principalmente los que estaban poblados. En el caso de Guatemala, si lo ubicamos en esa época prehispánica, podríamos hablar que es más o menos la meseta central la que tenía cierta población. Recordemos que cuando los europeos llegan a América, específicamente a Guatemala, no encuentran Tikal, lo que es los mayas, ya era una civilización extinta. Cuando ellos vienen acá, vienen a encontrar los señoríos, ya vienen a encontrar pequeñas poblaciones organizadas, sí, pero no tan extensas y con ese poderío militar que hubieran encontrado en otro momento determinado. Muy distinto a lo que encontraron en México con los aztecas, todavía en un momento importante del desarrollo de su civilización, o como fue en el caso del Perú, en el tema de los incas, que todavía los encuentran en el florecimiento, parte de ese florecimiento de su civilización. La civilización maya lo debemos de ubicar en el tiempo como una civilización mucho más atrás. Guatemala no estaba poblado como tal todo su territorio. Entonces fueron ciertos sectores, obviamente sectores importantes en el tema de la posesión de la tierra, que eran útiles para la subsistencia de estas comunidades. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, Ok. Algo importante, un amigo que está aquí de visita, me dice, y es cierto, Oriente, lo que hoy conocemos como Jalapa, Jutiapa, Chiquimula, Zacapa, era territorio que estaba desierto. Ahí no había población. Incluso si nosotros nos vamos a ver y recordamos un poco, es por eso que encontramos un menor índice de mestizaje en esas áreas, porque obviamente no había población. La facilidad de poder generar un mestizaje era un poco más complejo que en el resto del país, a diferencia de Occidente y a diferencia de la meseta central, que obviamente la población local en ese momento se ubicaba en estas regiones porque el territorio y la tierra es mucho más rica para la producción de alimentos, a diferencia que el oriente, que el clima es un poco más complejo, mismo que limita el poder tener buenos cultivos, cuestión que generaba que las mejores tierras eran el objetivo primordial de estas personas que venían a colonizar. Ok. Vamos para la siguiente clase, necesito que todos, sin excepción, vamos a leer por lo menos las generalidades de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de Guatemala por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy. Todos, porque no sé a quién le voy a preguntar, no sé si vamos a hacer un ejercicio de una prueba corta,
no sé, algo se me va a ocurrir para la próxima clase, por lo cual necesito que todo el mundo le pegue una ojeada a la resolución por la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos sanciona a Guatemala al tener que resarcir a las poblaciones que fueron afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy. Y que ahí ya se me vienen otros temas y que lo habíamos hablado en las clases anteriores, que me parece muy particular cómo el Estado de Guatemala en algunas oportunidades justifica la concesión de nuevos lugares. Por ejemplo, hoy se está construyendo, no sé si está detenida o se está avanzando, la hidroeléctrica que hablábamos, que es del señor Florentino Pérez, de Grupo Cobra, estaban construyendo en el río Caabón, cuando el derecho internacional habla sobre el derecho de las comunidades, de los pueblos indígenas y su derecho a la autodeterminación y el poder y a la consulta a los pueblos en cuanto a las decisiones que los estados van a tomar en las tierras que estos ocupan. En estos territorios, a la orilla del río Caabón, ya se han llevado consultas en las cuales el 89, 90, 95% de la población no está de acuerdo con la construcción de una hidroeléctrica, porque el resultado va a ser el mismo que la hidroeléctrica que se construyó, por ejemplo, en su momento en Chixoy, en gran parte de Baja Verapaz. Lo irónico es que, por eso les digo que el derecho es tan bello, porque toca diferentes ramas de las ciencias jurídicas, desde lo social hasta lo jurídico tal cual. Muchas de las resoluciones de la CC, de la Corte de Constitucionalidad, van en el sentido que muchas veces aprueban estos proyectos porque les llaman de interés nacional o previendo el bien común. Pero tomando en cuenta que existe una resolución anterior donde Guatemala ya fue condenada por un proyecto similar donde ciertas comunidades salen afectadas, no es parte del bien común, pienso yo, que no nos sigan sancionando con multas económicas millonarias, con multas de resarcimientos que el Estado de Guatemala muchas veces no puede cumplir. ¿Por qué incurrir nuevamente en proyectos similares? Por ejemplo, en el tema de la electricidad yo soy bastante crítico, porque Guatemala hoy por hoy se jacta de decir que es uno de los estados, que el Estado de Guatemala produce más electricidad que la que consumimos. Nos damos el lujo de poder alimentar a algunos países y venderles electricidad. Entonces, si ya vendemos electricidad y tenemos un superávit en la generación, ¿cuál es la necesidad de seguir generando más de lo que consumimos? A costillas de poder vulnerar los intereses de los particulares. Yo entendería desde el punto de vista jurídico y haciendo prevalecer el bienestar de nuestra población. Si no tuviéramos la suficiente electricidad, pues obviamente necesitamos generar esa solución. Pero de otra manera, no es así. Adelante, Miguel. Perdón, Edwin. No, perdón, Edwin, va primero Miguel. Adelante, Miguel. No creo que dejó que levantara su manita. Edwin, ¿me ibas a decir? Philip, a una consulta directamente para usted, ¿cómo determinar la diferencia entre el bien común y un abuso de parte del Estado? Porque muchas de las expropiaciones que se hacen lo justifican que son por el famoso bien común. Entonces, ¿cuál sería para poder diferenciar la barrera entre el bien común y una expropiación ilícita del Estado? ¿Cómo diferenciar el bien común de una expropiación ilícita del Estado? Como le digo, muchas de estas expropiaciones que hicieron, lo hicieron con el pretexto que era para el bien común. La diferencia, por ejemplo, y ahorita le voy a dar la propuesta a Juan Francisco, adelante, así después concluyo, adelante. Gracias, Lee, buenas noches. Fíjese que yo desde hace rato quería opinar, pero venía en ruta y no me había sido posible. Entonces, de lo que usted estaba hablando del despojo y aprovechando lo que estaba mencionando el compañero, lo que hay que entender es que, digamos, en
en la objetividad, el despojo y la expropiación prácticamente son lo mismo. Lo único es que la expropiación se escuda en la ley y se respalda en lo que decía el compañero, en el bien común. Yo considero que realmente la propiedad, siendo nuestro Estado democrático, la propiedad, que es la propiedad, debiera de ser respetada y el Estado debiera de recurrir a otros medios para poder agenciarse de tierras. Sin embargo, lo que sucede es que, digamos, antes se hacía con el uso de la fuerza, incluso con la pérdida de vidas humanas y con derramamiento de sangre en niveles excesivos. Y ahora pues se hace a través de métodos legales. Pero si nosotros recordamos, por ejemplo, lo que pasó en los Pajoques, ahí en San Juan, Zacatepeques, hace unos pocos años, ahí hubo una expropiación por parte del Estado, el pueblo se levantó en armas y hubo asesinatos y hubo estado de sitio y un montón de situaciones. Yo creo que lo único que cambia de aquel tiempo al nuestro en estas fechas es que se hace en nombre de la ley, pero de ahí yo creo que todas las actuaciones son exactamente iguales, solo es como el disfraz del pan y el circo. Totalmente. Muchas gracias y qué gusto volverte a oír, Juan Francisco. Me da muchísimo gusto. Gracias, muy amable. Cuando hablamos del bien común, y aquí es algo bien debatible, tendríamos que encontrar la etimología del término primero y poder definir cuál es el objetivo de hablar de bien común. Y de bien común, si lo analizamos de una forma simple, podemos pensar que el bien común es la forma por la cual la mayoría de las personas va a tener un beneficio. Cuando hablamos de bien común, yo pensaría que, por ejemplo, si la hidroeléctrica que se va a construir en el río Cabón fuera propiedad del Estado de Guatemala, o por ejemplo, que si vinieran y me justificaran que es capital privado, pero que va a generar el 50% de las ganancias van a ser para la empresa extranjera y 50% para la empresa nacional, encontraría ahí un bien común, porque el porcentaje de dinero que va a quedar al país se puede invertir en diversas cosas de beneficio común, pensando que se van a cubrir esas necesidades en un mundo ideal, ¿verdad ustedes? Porque sabemos acá dónde termina el dinero, está por demás, pero seamos idealistas. Sin embargo, no sé dónde está el bien común en construir una hidroeléctrica con capital extranjero que va a tener los beneficios. Nosotros ponemos los desplazados, ponemos el río, ponemos nuestros recursos naturales en general, y el porcentaje que Guatemala va a percibir por la generación de esa electricidad es prácticamente nada, que cuando lo comparamos a las condenas y sobre todo el fraccionamiento social que generamos al tomar esas decisiones, no sé por dónde alguien me podría argumentar el bien común. Por ejemplo, si habláramos de que vamos a desplazar a 200 personas, pero que a raíz de la establecimiento de esa hidroeléctrica le vamos a dar energía eléctrica a 50,000 guatemaltecos, creo que ahí sí prevalece el bien de la mayoría. Claro, esa parte que es vulnerada en el derecho a la propiedad y es retirado de esos lugares, debería ser resarcida conforme a la dignidad de la persona para que ésta no sea vulnerada. O sea, nosotros ponemos los muertos, ponemos las vidas, como dice Juan Francisco, pero entonces ¿hasta dónde ahí es bien común? ¿Bien común de quién? Sí, por imagen, ser uno de los mayores productores de energía de la región, pero sin que el recurso regrese al país. Entonces ahí es un poco debatible, como decía, el tema de Chixoy todavía para mí tiene mayor justificación porque sí vino a responder a las necesidades energéticas del país en ese momento determinado y que hasta el día de hoy es un ente importantísimo en la generación de electricidad. Pero por otra parte, producimos energía limpia, por ejemplo, que le llaman a la energía que produce las hidroeléctricas, que no es tan cierto eso de la energía limpia, porque también genera estragos ecológicos por el tema de cortar los cauces de los ríos y otro tipo de situaciones. Y
al encontrar todo este daño que se ocasiona y que sobre todo en el país, gran parte de la energía eléctrica que seguimos consumiendo es a base de hidrocarburos, porque esa es la justificación cada vez que sube la luz, porque el petróleo subió, a pesar de que nos dicen que somos uno de los mayores generadores de energía eléctrica de la región, de energía limpia. Entonces no me salen las cuentas, ¿verdad? Y no necesito ser ingeniero eléctrico ni ingeniero de cualquier tipo para entender que la electricidad limpia se está vendiendo al extranjero, mientras lo que debería hacer es primero alimentarse con esa energía barata a la población y que a través de la venta tendríamos que subsidiar la energía guatemalteca. Y ahí hablamos, alguien pregunta sobre la propuesta que tenía alguien de regalar la energía. Eso tampoco se puede, porque hay costos de transportación de energía y que está bien, porque miramos que el servicio ahora es mucho mejor y cuando se cae un poste y hay una respuesta mucho más organizada. Eso no lo veo mal. El problema es que el alto costo no lo pagamos por el transporte, lo pagamos por la generación y que se nos dice que es derivado de combustibles o petróleo cuando debería de ser energía limpia, porque por eso están las hidroeléctricas que supuestamente generan más de lo que consumimos. ¿Sí, Juan Francisco? ¿O dejaste la mano levantada? Ok, creo que la dejó levantada mi amigo Juan Francisco. Entonces, por favor, para la siguiente clase, todos tenemos que leer la resolución, o por lo menos echarle una buena ojeada y entender el contexto de la resolución en contra del Estado de Guatemala de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso concreto de la construcción de la hidroeléctrica Chixoy, y la resolución es a favor de las comunidades que fueron afectadas por la construcción de la misma. En la otra clase iniciamos puntual, entonces por favor les pido solo los 15 minutos que damos de gracia, que se unan oportunamente para seguir avanzando y que tengamos esta discusión sobre todo que nos debe de generar conciencia y reflexión un poco de las condiciones reales de nuestro país y en cuanto a las brechas que tenemos para responder a las diferentes necesidades de una población que históricamente ha sido fragmentada y donde el ser pobre y ser indígena pareciera que es un estigma para seguir siendo vulnerado eternamente, ¿verdad? Amílcar, adelante. Creo que se le levantó la mano también. Repito, el documento que se debe leer es la resolución en contra del Estado de Guatemala por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy y cómo se vulneraron los pueblos que fueron desplazados de sus tierras para la construcción de la misma. Entonces, ese es el ejercicio para la otra. Sí, Amílcar. Oscar, adelante. Sí, licenciado, muy buenas noches. Perdone, el documento que tenemos que leer nos lo va a compartir en material. Licenciado, disculpe. Tal vez, Edwin, si me hicieras favor de ubicarlo y se los compartís a los compañeros en el grupo. Sí, ahorita precisamente lo estaba buscando, pero no lo he encontrado todavía. En cuanto lo encuentre, se los mando. Muchísimas gracias, les agradezco. Si no lo busco yo entre mis documentos, porque eso fue materia de discusión en el Congreso en algún momento determinado, en donde trabajé en algún momento. Entonces, si no lo encontrás, me avisas y lo busco entre mis archivos. Bueno, entonces es todo por hoy, chicos. Nos vemos primero Dios el día viernes. Que descansen. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.